Vamos a compartir la palabra en el día de hoy. Quiero hablarles de un tema en este día que se trata de la justicia de Dios. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Hay duda de eso, Amén, gloria a Dios. Dice que el que diga que no es pecador le hace a Dios mentiroso. Necesitamos la justicia. Ahora, voy a hacer una pregunta que parece un poco tonta. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Pecamos porque somos pecadores. Y de todas maneras, en el desarrollo de esta predicación voy a dar la respuesta. Pero voy a estar inspirado para hablar de lo que es la justicia de Dios, que tal vez no sea necesariamente igual a la justicia del hombre, ¿no? Voy a estar inspirado en el libro de Romanos. El libro de Romanos es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Es la primera carta del apóstol Pablo que encontramos en el Nuevo Testamento, mas sin embargo no fue la primera que se escribió. Tenemos 13 cartas y se cree que Romanos es como la número 7. ¿Ok? Pero está puesta de primera por la importancia que tiene. Así que sería muy digno estudiarla, meditar en ella, porque sienta las bases del cristianismo. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo por arribita, en el capítulo 1, es de que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, como algunas versiones dicen los paganos, eran pecadores, o son, hasta los días de hoy, ¿verdad? Pecadores por naturaleza. ¿Te acuerdas que decía que eran idólatras, que adoraban, que hacían culto a las criaturas antes que al Creador? Y llegó a hablar hasta de la homosexualidad, ¿verdad? Que cayeron en homosexualidad y toda serie de cosas. Y entonces él ahí condena a los gentiles o a los paganos, en el capítulo 1. Yo me imagino, porque esta carta también estaba dirigida a judíos, que los judíos cuando estaban leyendo el capítulo 1, muy bien Pablo, ¿no? Pero el capítulo 2 se lo dedica a los judíos y le dice, y tú judío, que en el hecho de conocer la ley no te exonera, ¿me entiendes? O sea que no basta con conocer la ley, ¿no? Sino que si no la cumple, ¿verdad? Y verdaderamente cumplieron la ley. ¿Quién cumple la ley, verdad? Verdaderamente, ¿quién cumple la ley? Imagínense que esto de amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, eso es la ley, ¿sí o no? Eso está en la ley. Sí. ¿Y quién ha podido hacer eso? ¿Alguno de ustedes ha podido hacer eso? ¿Alguien podrá? Verdaderamente no. Por eso es que dice la Biblia, ya en el capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo entonces llega a la conclusión de que todos somos pecadores, tanto los gentiles como los judíos, todos. Y cita un salmo, el Salmo 14, dice que no es justo ni aún uno. Eso está claro, ¿no? Ya al final del capítulo 3, ya introduce entonces la salvación, que es en Cristo Jesús y que es a través de la fe. Gloria al Señor. Por eso sí creo que es necesario leer ahí en el capítulo 3, del versículo 21 al 31. Vamos a leer. Dice el apóstol Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que es como le hemos titulado este tema, ¿verdad? Testificada por la ley y por los profetas. En este caso, cuando dice la ley y los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, que nosotros conocemos hoy en día las Escrituras, que ellos conocían, que es lo que hoy en día nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente vale recordar que no es que no tuvo un precio, que no se pagó un precio alto, sino que es gratis para nosotros, pero el precio lo pagó Jesús, que es diferente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria al Señor. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Le dice a los judíos. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, contesta. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gloria al Señor.
¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Acuérdense que es el Antiguo Testamento. Lo que la ley y los profetas hablan de Jesús. Gloria al Señor. Por eso Él dice, yo no vine a abrogarla y vine a cumplirla, porque Él le dio cumplimiento a cuanta profecía había de Él, tanto en la ley como en los profetas. Gloria al Señor. Entonces, dicho esto, es maravilloso pensar que somos salvos por la fe, es decir, por creer. Él lo que quiere es que creamos verdaderamente en Él. La predicación que Él decía era arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado, y algunas versiones dicen ha llegado, o ya está aquí. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra griega arrepentidos? No tiene tanto que ver con un arrepentimiento de esto de arranca corazones, ¿no? Ni de llorar, de golpes en el pecho y esas cosas, ni nada de eso. Sino, tiene que ver, pero no necesariamente. La palabra griega verdaderamente tiene más que ver con un cambio de lo que nos habían enseñado y de pensar diferente, de pensar de una manera nueva. Porque usted no hace nada con estar llorando y estar arrepintiéndose en eso y volver a caer en lo mismo, ¿sí? Dios quiere que de verdad cambie nuestra mente. Si tu mente no cambia tu actitud. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestra mente? Pues poniendo la mente de Cristo. ¿Y cómo ponemos la mente de Cristo? Pues escudriñándole, conociéndole, buscando de Él, alimentándonos de su palabra, porque dice que la fe es por el oír y el oír de su palabra. Y entonces es muy importante dedicarnos a esto y cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, que no es a través de la religión, que no es a través de haz bien y te irá bien. Eso es lo que dice la ley. La ley dice en Deuteronomio, bendiciones de la obediencia, ¿sí o no? Y maldiciones de la desobediencia. O sea, haz bien y te irá bien. Haz mal y te irá mal. Esa es la ley de Moisés. Pero en Cristo es así, el Evangelio es así. No, el Evangelio no es así. El Evangelio, Dios te bendice a pesar de tú siendo. Es más, que dice que en esto Dios mostró su amor. Y lo dice en este mismo libro de Romanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que no es porque tú eres bueno, es porque Dios te ama, sencillamente. Y después vamos a profundizar un poquitico más en por qué Dios hizo ese sacrificio tan grande y en la justicia de Dios, que no es igual que la del hombre, por supuesto. Entonces, dice en otra parte que Cristo canceló la maldición de la ley. Esa maldición de Deuteronomio es la que está cancelada. Él canceló la maldición de la ley. En el capítulo 4 nos pone, por ejemplo, a Abraham. Pone, por ejemplo, la fe de Abraham y cita desde Génesis capítulo 15, versículo 6, que la fe de Abraham le fue contada ¿por qué? Por justicia. Abraham fue contado justo delante de Dios. Fue contado justo por su fe, por creerle a Dios. Porque le creyó a Dios. Es más, en los tiempos de Abraham no había ley todavía. La ley la dio Moisés en el monte Sinaí. En el jardín del Edén, ciertamente Dios puso un mandamiento, que era no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el hombre pecó porque desobedeció el mandamiento. Pero de Adán a Moisés, toda esa época, no hubo ley, pero había pecado, sin duda. Pero no había convicción de pecado porque no había ley. Y si no hay ley, no hay pecado. ¿Entienden? Pero si hay pecado, hay maldad. Había maldad. No obstante a eso, Abraham fue justo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y dice que esa fe le fue contada por justicia. Y dice el apóstol Pablo que esto no solamente es para Abraham, sino también para nosotros. Porque lo hizo durante la incircuncisión. Abraham todavía no era circuncidado cuando esto pasó. Y por eso ahora mismo los que no somos circuncidados, los que no somos judíos, los que somos gentiles, tenemos por esta misma fe, por seguir las pisadas de la fe de Abraham, tenemos salvación. Nuestra fe también nos es contada por justicia, por nuestra fe, en este caso, en Cristo Jesús. El capítulo 4 habla de eso. Vamos a leer en el capítulo 4, en el versículo del 23 en adelante. Dice, y no solamente está hablando de Abraham, ¿no? Y no solamente con respecto a él,
se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién cree que Dios levantó de los muertos a Jesús? ¿Quién lo cree? Entonces, si tú crees en eso, tu fe te va a ser contada por justicia. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, escuchen esto, ¿para nuestra qué? Justificación. Gloria al Señor. Él fue entregado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y fue resucitado para nuestra justificación. Eso nos justifica delante de Dios. Gloria al Señor. En el capítulo 5, es un capítulo que está tremendo, ¿verdad? Dice, justificados pues por la fe, ahí mismo donde estábamos leyendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que sin duda la fe nos justifica y nos trae ¿qué cosa con Dios? Paz. Porque antiguamente estábamos sin reconciliarnos con Dios. Cuando vivimos de espaldas a Dios, vivimos irreconciliados con Dios. No estamos en paz con Dios. No creemos en Dios, o creemos en otros dioses, o somos ateos. Pero ahora a través de Jesucristo, el ministerio es Cristo vino a reconciliar al mundo con Dios. Y entonces eso nos trae paz. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Gracia es algo inmerecido. Gracia es cuando tú recibes algo que no mereces. A esta gracia en la cual estamos firmes, dice el apóstol Pablo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a pasar a partir del versículo 12, por una cuestión de tiempo. Vamos a leer algunos versículos principales. El apóstol Pablo habla de la diferencia entre Adán y Cristo. Y a mí siempre me llamó la atención este versículo que está en 1 de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿viste? Justo, para perdonarnos y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Yo decía, ¿por qué es justo? Usted nunca se preguntó por qué es justo. Él es fiel para perdonarnos, un ejemplo, pude haberlo dejado así. Pero dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces sería justo que Él nos perdonara. Yo pregunté ahorita al principio que si somos pecadores porque pecamos o si pecamos porque somos pecadores. La respuesta para mí es pecamos porque somos pecadores. Es decir, porque Adán pecó, nosotros hemos nacido y hemos heredado una naturaleza pecaminosa. ¿Usted tiene culpa de eso? ¿Tenemos culpa de que Adán haya pecado? Y eso hasta la gente del mundo lo dice, ¿verdad? Hasta el que no tiene a Cristo dice, ven acá, ¿y qué culpa tengo yo de que ese hombre haya pecado? Hace no sé cuántos años atrás. Y por culpa de eso todos nosotros estamos condenados, ¿verdad? Y arrastrando toda esta... Pues como el Señor es justo, ¿no les parece justo esto que hizo el Señor? Entonces el Señor, miren lo que dice, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿ves? Por culpa de un hombre, entró el pecado al mundo, y por el pecado, ¿qué cosa entró? La muerte. Dice el versículo 12. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya, como decimos, embarcó la vega. Adán, por culpa de Adán, vaya, podemos decir así, que verdaderamente entró el pecado al mundo y entró la muerte. Ahora, como Dios es justo, gloria al Señor, mira lo que dice aquí, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de las justicias. Gloria al Señor. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria al Señor. ¿Eso no es justicia? Eso sí es justicia. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, diga conmigo, justos. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Bendito sea el Señor, aleluya. Eso es una verdadera justicia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria al Señor. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Bello, ¿verdad? Entonces, bueno, entendido esto, en el capítulo 6, verdaderamente habla de que, y Pablo en varias ocasiones lo está diciendo, eso no quiere decir que somos salvos gratuitamente, que somos salvos por fe, y todo eso no quiere decir y que sobreabundó la gracia. ¿Quiere decir que vamos a pecar entonces para que sobreabunde la gracia? No. No quiere decir en ningún momento que nos vamos entonces a entregar al pecado, ¿verdad? Porque Él te dice claramente que hemos muerto al pecado, y habla del bautismo y de la simbología del bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, resucita de ahí un nuevo hombre, que aunque sigue pecando, todavía quiere seguir al Señor. Todavía orando de día en día va a entrar en un proceso que se llama santificación. Y por lo tanto, dice que hemos venido a ser también siervos de la justicia. Libres del pecado entonces, pero siervos de la justicia. ¿Ok? Hay quien dice que somos libres. ¿Cuántos se creen que son libres? Dígame amén el que cree que sea libre. Amén. ¿Pero libre de qué? Del pecado. Ahí es donde está la cosa. Porque cuando eres libre de algo, entonces vienes a ser esclavo de lo bueno. Si eres libre de lo malo, vienes a ser esclavo de lo bueno. ¿Entendiste? Amén. Es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces no es tampoco que nos vamos a entregar al pecado, porque ya somos salvos simplemente por creer en Jesús. Ah, sí, yo creo. Y ya entonces eres salvo y sigue pecando. No. Porque entonces tu fe no es sincera. Si tu fe es sincera, el Espíritu Santo va a venir a ti. Y eso lo vamos a hablar ahora inmediatamente. ¿Por qué? Porque el capítulo 7... no lo voy a mencionar hoy, es la analogía del matrimonio. Ya tenemos una predicación sobre eso que la recomiendo, que se llama El Señor Ley versus Señor Gracia. ¿Se acuerdan de esa predicación? Es el capítulo basado en el capítulo 7. Todo es para llevarnos a la idea de que cuando morimos quedamos libres para casarnos con el Señor Gracia, que es Cristo Jesús. Quedamos libres de la ley. Vemos esta analogía con el matrimonio. Y también al final del capítulo, el pecado que mora en mí, es decir, Pablo llega a reconocer, que es cuando dice que es pecador en su carne, y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan? Bueno, todo esto en definitiva se abarca en la predicación, pero yo les recuerdo que ya comenzando el capítulo 8 y en respuesta a esa pregunta del apóstol Pablo, y podemos ir a leer ahí el capítulo 8, él dice, ahora pues ninguna condenación hay, este es uno de los textos más lindos que hay en toda la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Aleluya. Es decir, que aquí está la clave, es en andar con el Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu, con mayúscula, que es el Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. ¿Cuál es la ley del pecado y la muerte? La ley de Moisés vino a llevarnos al conocimiento de pecado y por lo tanto éramos dignos de ¿qué? Dignos de muerte. Bueno, el apóstol Pablo le llega a llamar a esa ley el ministerio de la muerte y el ministerio de la condenación. Fíjense ustedes eso. Qué diferencia a lo que nos está ofreciendo Cristo. Cristo nos está ofreciendo perdón, nos está ofreciendo misericordia, gratuitamente nos está ofreciendo salvación, nos está ofreciendo redención. Nos están ofreciendo vida eterna. Amén. Y ese es el Evangelio. Pero entonces todavía me molesta que hayan iglesias que predican todavía la ley de Moisés. ¿Ok? Como iglesia tenemos que estar muy pendientes de esto porque entonces estamos invalidando el Evangelio de Cristo. Entonces Cristo vino por gusto. Si seguimos estancados en la ley de Moisés, en los mandamientos de otrora, Cristo vino por gusto entonces, ¿entienden? Ahora, ¿eso quiere decir que vamos a pecar? No, quiere decir que nos bautizamos y morimos nosotros, hacemos morir nuestra carne, pero este proceso solamente es posible a través del Espíritu Santo. Nos está llevando todo esto al capítulo 8, que es andad en el Espíritu, se llama el capítulo. ¿Sí o no? Entonces, necesariamente el Espíritu Santo va a comenzar a obrar cambios en ti, que a veces dura años, y va a ser por toda una vida, déjame decirte, en definitiva. ¿Ok? Pero el Espíritu Santo es quien va a producir entonces en ti el fruto del Espíritu.
Él produce en ti el fruto. Y este es el verdadero cristianismo, este es el verdadero evangelio. No te preocupes que ya Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Tus pecados son perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. Pero ¿eso quiere decir que vas a pecar por ir para allá? No. El que es siervo de Dios va a estar lleno del Espíritu Santo y el Espíritu lo guiará a toda verdad. En este mismo capítulo 8 dice que los que son guiados por el Espíritu Santo serán llamados hijos de Dios. Y el Espíritu Santo es quien te va a decir, no, eso no, esto sí, esto no, esto sí. Esa es la ley del Espíritu que dice aquí. ¿En cuál ley usted quiere andar? ¿En la de Moisés o en esta del Espíritu? En la del Espíritu, al punto que el fruto es mucho más apacible, mucho más poderoso, mucho más santo. Porque Jesucristo vino a poner las cosas más santas, ¿sí o no? Porque Él decía, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo que si te dan esta mejilla, des la otra. Él puso la ley más fuerte todavía en el sentido ese de la carne. ¿Ves? Entonces no hay contradicción ninguna. Jesucristo, como dice el dicho, sobrecumplió la ley. Mejor que la cumplió, no la sobrecumplió y nos puso a nosotros también a sobrecumplirla. Entonces la ley se queda chiquita a los frutos del Espíritu. Fíjate que al final, cuando el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, menciona el fruto del Espíritu, y lo dice en singular, me llama la atención que lo dice en singular, pero los menciona en plural. Dice el fruto del Espíritu, un solo fruto. Son amor, gozo, paciencia, unidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todas esas cosas. Entonces tú dices, ¿por qué en singular? Y después menciona una pila, ¿no? Porque es un solo fruto, pero es un solo fruto que se relacionan entre sí. Amén. Tiene distintos sabores. Porque tú no puedes tener paz si no tienes amor, no puedes tener gozo. Si no tienes paciencia, no tienes amor. ¿Entienden? Todos tienen que ver unos con otros. Están estrechamente interrelacionados entre sí. Por lo tanto, es un solo fruto, el del Espíritu, pero que se manifiesta en todas estas cosas maravillosas que tanto necesitamos como iglesia hoy en día, pero que son mucho más santas y mucho más poderosas. Al punto que el apóstol Pablo dijo después, contra estas cosas no hay ley. ¿Quién va a acusar esas cosas? La ley de Moisés, que era apedrear a la gente y todo eso, ¿es mejor que eso? No es. ¿Verdad que no es? Ojo por ojo y diente por diente y todas esas cosas. No, claro que no. Cristo dijo un mandamiento nuevo a los dos y es que se amen unos a los otros. Y eso es lo más importante de todo. Entonces, para terminar, bueno, en cuanto al libro de Romanos, vamos a analizarlo hasta aquí, hasta el capítulo 8. El capítulo 9, 10 y 11 básicamente habla de Israel. Después deberes cristianos más o menos del 12 al 15. Y después el capítulo entero para salutaciones, que es el capítulo 16. Pero hasta este tema de la justicia, analizando este tema de la justicia, creo que hasta aquí, hasta este capítulo 8, que nos da la victoria y la clave a través del Espíritu Santo, es que podemos llegar y que sería bueno dejarlo aquí. Solamente me voy a salir del libro de los Romanos para acabar con este tema de la justicia en el día de hoy, de 2 Corintios 5, del 16 al 21. Dice el apóstol Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No importa si conociste a Cristo en persona o no, en otras palabras. De modo que si alguno está en Cristo, este pasaje es famoso, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Ves? Ahorita estuve hablando del ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Gloria al Señor. ¿Cuál es este ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Aleluya. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Este es el evangelio. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios te perdona. Que Dios mandó a su Hijo a morir por ti en una cruz. Que de ahí estaban tus pecados en ese cuerpo, en ese momento que Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. En ese momento, ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios estaba viendo el pecado de toda la humanidad en su Hijo. Eso es lo que quiere decir esto. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo
como si Dios rogase por medio de nosotros en su inmenso amor, por supuesto, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos está en modo imperativo. Es muy importante. Reconcíliate con Dios lo más pronto que tú puedas. Es gratis. Pero no, que tengo pecado, no importa. Precisamente Él murió por ti y tus pecados los tienes que visualizar en esa cruz. Porque ahí estaban tus pecados. En esa cruz. Él murió en sustitución de nosotros. Y esa es la justicia de Dios. O sea, ¿qué cosa así no es justo? Que Dios le haya imputado a su Hijo tus pecados y ahora te los vuelve a imputar a ti ahora nuevamente. Eso sí no es justo. Ya. Cuando Él dijo, está hecho. Cuando Él dijo, consumado es. Amén. Ahí Él perdonó todos tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios por esa obra redentora maravillosa. Amén. Entonces dice así, para terminar con broche de oro. Al que no conoció pecado por nosotros, escuchen esto, al que no conoció pecado, precisamente el que no merecía morir, porque era santo, porque no pecó, el único que ha puesto los pies en la tierra en forma humana y no ha pecado. A ese, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Se entiende esto, verdad? Para que nosotros fuésemos hechos, dígalo conmigo, justicia de Dios en Él. Gloria a Dios. Amén. Eso está tremendo. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Nosotros somos justicia de Dios en Cristo. Amén. Diga conmigo, yo soy justicia de Dios en Cristo. Amén. Eso es lo que el Señor nos hizo. Es maravilloso. Esa es la justicia de Dios. Bendito sea su nombre. Por eso que el Señor te dice, no tengas miedo. Ven a mí. Tus pecados te son perdonados. Como dijo David, bienaventurado el varón a quien Dios no le inculpa de pecado. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí a nosotros. Y ese conocimiento, porque Él dijo, conoceréis la verdad. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y la verdad os hará ¿qué? Libres. Aleluya. O sea, lo que te hace libre no es tratar tú en la carne de cumplir con una ley. Lo que te hace libre es este conocimiento de que Cristo ya pagó el precio. Conocer eso, de verdad, creerlo y recibirlo, te hace libre. Porque hace que el Espíritu venga a ti. Hace que el Espíritu te empiece a cambiar y te empiece a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gracia en gracia. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga a todos ustedes en esta tarde en mi deseo de oración. Amén. Amén.